Yo hablando del padre Royo Marín no me cansaría porque le tengo un gran afecto, le rezo porque estoy convencido, bueno, la Iglesia es la que la dirá, que está en el cielo y que, bueno, en el cielo los santos interceden por nosotros, los santos son nuestros amigos y sobre todo si yo he sido amigo de él, pues seguro que me está ayudando. Yo de hecho uno de mis libros se lo dediqué a él y a otros dominicos que conocí, que tuve la suerte de conocer, como el padre Bandera, que he dicho antes, el padre Teófilo Urdanoz, que escribieron, el padre Victorino Rodríguez, bueno, pues otros muchos que he tenido la suerte de conocer y que por desgracia pues han fallecido. ¿Qué es teología de la perfección cristiana? Vamos a explicar el título porque es la clave. Sería un libro que otros le llaman teología espiritual. Antes, esto es una moda del siglo XX, antes se llamaba, este tipo de libros, se llamaban tratado ascético místico. Él le gustaba más perfección cristiana, porque decía que, y luego el Concilio Vaticano II le dio la razón, él en el Teología de la Perfección Cristiana y en el Ser o no ser santo comenta un capítulo de la Lumen Gentium, de la Constitución sobre la Iglesia, este documento del Vaticano II, que ser cristiano supone ser santo, querer ser santo, y ser santo quiere decir ser perfecto, y ser perfecto quiere decir vivir de una manera divina las virtudes teologales, las virtudes que nos da Dios con su gracia, que no adquirimos como el esfuerzo. Uno puede coger el hábito de ser puntual y tiene esta virtud que es por su propio esfuerzo. La fe, la esperanza y la caridad que nos da Dios, es decir, el amor. Esto es ser santo. De estas tres virtudes, la más importante es la caridad. Royo Marín seguía mucho a San Pablo, y de manera que la teología de perfección cristiana podríamos llamarle la teología de la caridad. De hecho, esta teología de la perfección cristiana es una obra que después fue desarrollando en todas las demás. Tiene teología de la fe, sobre la esperanza, sobre la caridad, es decir, todas las partes que están allí. Tiene un libro sobre los dones del Espíritu Santo, es decir, y la perfección cristiana supone la caridad, y la caridad supone la mística. Es decir, todo cristiano, y es una tesis que puede sorprender, es un místico, todo. Y la estética, el propio esfuerzo. Bueno, él en la obra, de manera que va explicando que no hay una separación entre ascética y mística, sino que en la etapa ascética, que se empieza con las virtudes sobrenaturales, pues ya actúa la mística, que es fruto de los dones del Espíritu Santo. Quiero hacer un pequeño paréntesis. La obra es tan actual que muchos autores no daban importancia a los dones del Espíritu Santo, autores espirituales, creían que eran para unos privilegiados. En el Catecismo de la Iglesia Católica dedica un capítulo sobre los dones del Espíritu Santo y dice lo que está en Royo Marín, porque es lo que dice la Iglesia, que en todo cristiano actúan los dones del Espíritu Santo. En unos actúan más, en otros actúan menos, depende de la docilidad de uno, depende de cómo reciba los sacramentos, de la docilidad a la gracia, pero en todo el mundo, de manera que la perfección cristiana es una perfección en la caridad, es decir, en amar a Dios y amar al prójimo. Y esto es la vida espiritual. Es lo que se puede llamar la vida interior, la vida espiritual, y que está llamado, y esto es muy importante, todo cristiano, porque, se pensaba que esto era para el estado perfecto, era solamente para los religiosos, para los sacerdotes. Padre Royo Marín siempre defendió que todo cristiano está llamado a la perfección, todo cristiano está llamado a la santidad. Pero ojo, no una santidad por el propio esfuerzo, por la propia voluntad. Quiero ser santo. Esto no es cristiano. Es decir, lo que quiero es que Dios me dé la gracia y que Dios con esta gracia me ayude, haga que yo no ponga obstáculos, y Dios me hará santo. Entonces, la manera como Dios nos va haciendo santos es como una vida nueva. Igual que Dios nos ha dado la vida que se va desarrollando con la infancia, pues la juventud, la adolescencia, la juventud, la madurez, la ancianidad, la vida espiritual también es una vida con un organismo que él estudia en esta obra, y va explicando que se va desarrollando.
para que la conozcamos. Va explicando cómo Dios actúa en el alma. Es muy importante que que después me referiré a ello, y si no me lo recuerda, que quiero hablar de la oración, que es muy importante. Entonces, este desarrollo es un organismo, con sus distintas etapas, y es una etapa que al final pues termina en un desarrollo de una plenitud mística. ¿Qué es la mística? Que a veces tiene este aire que él explica muy bien, pues como algo misterioso, propio pues de religiosas, o del siglo pasado, o de gente entregada totalmente separada del mundo. No, la mística es la experiencia de Dios. Y entonces todo el mundo es místico, todo el mundo cristiano, todo bautizado que sigue los sacramentos, experimenta quizá muy débilmente, muy pobremente, las tentaciones, el mundo, el diablo se lo apagan, pero todo el mundo experimenta la mística. De manera que lo que explica en la obra es que la vocación universal quiere decir general a la santidad, que proclamó, recordó, que se había olvidado el Concilio Vaticano II, en realidad es una vocación universal a la mística. No a fenómenos extraordinarios, que no son lo esencial de la mística, ni el éxtasis, ni las apariciones. Esto no es lo esencial. Lo esencial es la vida interior. El padre Royo Marín, lo que he dicho al principio, es que era un místico. Era un hombre que lo que decía, y por esto lo notabas como un niño, y he empezado diciendo que era un santo, porque él lo que enseñaba lo vivía. Si no, el éxito, y se entiende la teología de la perfección cristiana, que se puede empezar por ser o no ser santo, pero yo diría que después se pase al otro libro, porque él lo vivía, porque era una experiencia propia. Y esta vida le hacía que pudiera entender a otros místicos. Él entiende a Santa Teresa de Jesús, tiene una obra preciosa, muy conocida, por cierto, en México, que es Solo Dios basta, que es un comentario, no sé si usted la conoce, del padre Royo Marín, sí, que es una obra preciosa. Y es una obra profundamente teológica y que sale también de teología de la perfección cristiana. Bueno, él pone unos principios fundamentales de la vida de estas etapas, que incluso va marcando etapas, que las relaciona con las moradas de Santa Teresa, y relaciona las moradas de Santa Teresa con Santo Tomás, también con Santa Catalina de Siena, que conoce muy bien, y va aprovechando toda la experiencia cristiana de esta vida interior que va pasando por etapas, por las distintas etapas, desde una etapa casi mundana de empezar hasta la última etapa, que son los desposorios con Dios. Que es algo que empezó, que está en Santa Catalina de Siena, que la relación del alma con Dios es como un esposo, de un esposo a una esposa. Está ya en la tradición. Santa Catalina de Alejandría, la patrona de los filósofos, una mártir del siglo IV, también hablaba de este desposorio. ¿Qué es lo primero? Lo primero es tener conciencia de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma. Es decir, dicho de otra manera, un lenguaje más sencillo, de la presencia de Dios. Que nosotros, Dios está en lo más íntimo de nuestro interior, y que está acompañándonos y que está dándonos fuerza, aunque nosotros no lo experimentemos, no lo notemos. La vida espiritual es ir progresando hasta experimentar a Dios, no a Él directamente, sino a sus acciones, y que culmina en el cielo, en que ya tendremos una experiencia visual de Dios y le veremos cara a cara. Es decir, que este proceso de la vida exterior empieza aquí, pero ya está incoado lo que después será la gloria, si es que perseveramos, si Dios nos da la gracia de la perseverancia final, que es una gracia, como todo que es gracia. Bueno, entonces, lo primero es la conciencia de la vida trinitaria. Lo segundo es también amar a Cristo. El tercer fundamento de la vida espiritual, podríamos decir, que es el pedir y vivir, no poner obstáculos a las virtudes sobrenaturales, infusas, y a las virtudes naturales, bueno, mejor dicho, a las virtudes naturales también infusas, porque el cristiano no solamente tiene virtudes sobrenaturales, que da la gracia, y él lo explica muy bien en esta obra, sino, antes he dicho la puntualidad, se puede tener la virtud de la puntualidad adquirida humanamente, por hábito, o bien adquirida también por gracia de Dios, que te da esta virtud, que infunde en el alma. Y, bueno, después,
una gran devoción a la Virgen, él tenía una gran devoción a María, decía además que un signo de predestinación es rezar el rosario. Es decir, ante el tremendo problema de que si nos vamos a salvar o condenar, esto que si uno se piensa y que Dios ya lo sabe, se te ponen los pelos de punta, porque es lo más importante, al final lo que importa pues es que nos salvemos o no salvemos, es decir, es que no hay otra. Si uno se salva, tiene éxito en la vida. Si al final va al infierno, ha fracasado. Bueno, es que he hecho mucho dinero, es que he conseguido no sé qué. Sí, pero si al final, nada. Esto ha sido inútil, tu vida ha sido inútil. Bueno, pues un signo de que uno se va a salvar es que rece el rosario, la devoción a María. Él tenía una extraordinaria devoción a María y decía esto, que el rosario es un signo de salvación, las personas que recen piadosamente el rosario. Hay una sabiduría, yo antes de entrar aquí y de tener esta vocación me he encontrado con un compañero aquí en la facultad y bueno, y hablábamos de la gente mayor que tiene su padre muy enfermo. La gente mayor, no es por sentimentalismo y tal, acaba rezando el rosario, muchos rosarios al día. Antes de llegar al cielo lo que uno hace es rezar el rosario. Y a los, que es muy bueno, a los difuntos ponerles el Santísimo, el rosario, rezar el rosario por ellos y ponerles el rosario, hacerles rezar el rosario, porque al final el Padre Rayo Marín decía que llegamos al cielo a pesar de nuestros pecados, a pesar de los obstáculos que ponemos a la gracia, si nos agarramos al rosario de María, de la Virgen del Rosario, ¿no? Uno se agarra al rosario, no lo deja, y María le hace traspasar la puerta y le lleva a Cristo. Esto es muy importante, el Padre Rayo Marín era muy mariano, de hecho tiene una obra sobre la Virgen María que recomendaría, que es preciosa, es un tratado de Mariología, que si usted se fija, todas sus obras están dedicadas a la Virgen María. Dedico esta obra, Teología de la Perfección Cristiana, está dedicada a la Virgen María. Todas sus obras las dedica siempre a la Virgen María. Otro punto muy importante es, fundamento de la vida espiritual, es el amor y la obediencia a la Iglesia. Padre Rayo Marín dijo, y a mí me lo había dicho, no he dicho nunca nada, ni he propagado, ni he dado una opinión contrario a la Iglesia. Siempre he sido fiel a la Iglesia, y siempre he procurado seguir a la Santa Madre Iglesia, que yo lo veo así, que lo veo, el camino para progresar en la vida espiritual, y así lo han hecho los grandes santos, desde Santa Teresa de Jesús, siempre, Santo Tomás, todos, Santa Catalina, siempre estar con la Iglesia, esposa de Cristo, y que hay que tener siempre un amor muy grande a la Iglesia y una gran obediencia, y saber que en la Iglesia tenemos dos madres, la Virgen María y la Iglesia, que también es nuestra madre, y bueno, María además es madre de la Iglesia, y por tanto nunca ir en contra de ellas y estar siempre también bajo su protección, morir y vivir con la Iglesia. La obra es difícil de resumir, y casi yo diría que el mejor resumen, incluso de ser o no ser santo, lo pueden encontrar, yo ahora voy a explicarlo, pero por lo que no voy a decir o si no lo explico bien, pues nuestros telespectadores lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque está lo mismo, exactamente lo mismo. Y quiere decir, ¿es que el Catecismo ha seguido el Padre Rayo Marín? No, es que Rayo Marín seguía la Iglesia y seguía la tradición cristiana. Es decir, el Padre Marín no es original, y es que él no quería ser lo original. Además, ser original, como hacen muchos teólogos, por ser original, es una tontería. Pretender que uno tenga que poseer la verdad, que tiene, mejor dicho, que crearla. Bueno, la verdad está ahí, tenemos toda una tradición. Él lo que hizo fue pensarla, rezarla, vivirla y exponerla y darla a los demás. La recibió él y la dio, que es lo que hace un dominico, y no tuvo ninguna ansia de originalidad, aunque en muchas cosas es original, porque hay cosas que son discutibles. Entonces el Padre Rayo Marín sí que en estas cuestiones es original, pero no se nota, porque él nunca tuvo una pretensión de ser original, de tener una gran vida académica, de lucir, de ser un gran teólogo. Él decía simplemente que era un dominico y que era un predicador.
Es decir, en sus obras también hay una gran humildad. Algunos le critican, bueno, es que cita muchos autores, es que él siempre se queda en segundo término. Es decir, que uno se olvida que Rollo Marín va leyendo, te va entrando en el tema. En la cuestión de las virtudes y los dones, tenemos que pensar esto, que está muy olvidado. Hoy en día hay un olvido de la gracia de Dios, igual que hay un olvido del pecado. Y va junto. Si yo no soy pecador, si yo ya soy bueno, si yo no mato a nadie, yo ya los mandamientos ya los cumplo y por tanto, pues bueno, me voy a salvar. Es decir, es que esto ya no tengo que hacer nada extraordinario, yo voy a presentar mis buenas obras, o por lo menos le voy a decir a Dios, he hecho lo que he podido y bueno, no he hecho cosas malas, o las que he hecho han sido poquitas, yo no he tenido la culpa, de tal manera que yo me defenderé ante Dios. Esto es una equivocación. Una persona puede ser totalmente perfecta, una especie de Sócrates, que dicen que era un hombre muy bueno, perfecto, y sin embargo no salvarse, porque la salvación es un don de Dios, no soy yo el que me salvo, es Dios. Dios no tiene ninguna obligación de darme el cielo ni de salvarme. Lo que tiene Dios la obligación es que aún con las buenas obras que he hecho, no me sirven para nada, no tienen valor sobrenatural. Diríamos, lo justo es que me castigue. Oiga, si yo no he hecho nada malo. Bueno, a usted le parece que no he hecho nada malo. Usted no ha tenido vanidad, usted no ha tenido envidia, fíjese bien, usted no ha tenido malos pensamientos. Tenemos además el pecado original, que es muy importante, que hay un olvido, que el hombre tiene una tendencia al mal, llevamos el pecado dentro y merecemos el castigo. O sea, por nuestra cuenta merecemos el infierno, no nos salvamos. Ahora bien, Dios, por medio de Cristo, nos ha salvado. Nuestra salvación viene de Cristo, que es nuestro Redentor. Y por medio de Cristo nos da la gracia, que es un gran misterio, nos la da por los sacramentos, nos la da individualmente por las gracias suficientes, y con esta gracia yo hago cosas buenas, distintas a las que hago malamente. No, sino que quedan perfeccionadas, de manera que antes yo podría hacer unas poquitas cosas buenas y con la gracia de Dios puedo hacerlo todo, puedo llegar a ser santo, hacerlo todo perfecto, ya no tener malos pensamientos, ya no tener vanidad, ya no tener envidia, ya no criticar de nadie, es decir, tener la caridad, que es sobrenatural. Y esto lo da la gracia. Entonces, esta gracia de Dios actúa en nuestro interior acomodándose a nuestra psicología. La gracia lo que hace es perfeccionar lo humano, en el sentido de que lo regenera, lo hace más perfecto y le da un valor sobrenatural. De manera que, entonces, yo sí que iré ante Dios con buenas obras, pero buenas obras que han sido fruto de la gracia de Dios, que es la gracia de Dios que ha obrado en mí. Para que esto pueda obrar, se hace con un mecanismo adaptado al alma humana. Y por esto Dios nos infunde unas virtudes que son sobrenaturales, que nadie por su propio esfuerzo puede cumplir. Es decir, no hay nadie que pueda decir, yo por mi propio esfuerzo he cumplido todos los mandamientos. No se pueden cumplir. Podrá cumplir uno, podrá cumplir aún por poco tiempo. Dicho de otra manera, y voy a ser muy fuerte, pero esta es la doctrina de Rollo Marín, la de Santo Tomás de la Iglesia. Nadie podrá ser, sin la gracia de Dios, totalmente fiel en el matrimonio. Quizás será un tiempo, quizá lo será en su vida, pero seguro al menos habrá tenido alguna tentación. Solamente en el matrimonio cristiano, y por esto recibimos el matrimonio y nos casamos por la Iglesia, con la gracia de Dios que da el matrimonio, uno puede ser fiel hasta el final, y puede ser fiel en el matrimonio de una manera perfecta, y puede ser fiel en la vida religiosa y en la vida sacerdotal, por la gracia de Dios. Entonces Dios da virtudes que son hábitos, es decir, costumbres que son un hábito. Las más importantes son las teologales, que tienen por objeto a Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad, y otras que son virtudes que no tienen por objeto directamente a Dios, que son virtudes morales. Hoy en día algunos les llaman humanas, que las hace el hombre, igual que las otras, pero que no tienen por objeto a Dios, y son las mismas que las naturales, pero sobrenaturales. Es decir, todo lo que, qué sé yo, pues la honradez, pues hay una honradez sobrenatural,
hay una fidelidad sobrenatural. Lo mismo que lo natural está lo sobrenatural, pero no que sean paralelas, sino que se incardina, entran en lo natural y la perfeccionan y le da una dimensión nueva. Y dentro de estas morales hay las que se llaman cardinales, descubiertas por Platón, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, que son también sobrenaturales. Entonces, las virtudes, Dios las actúa con unas gracias que se llaman actuales. Es una cosa un poco compleja, pero si uno entra lo entiende perfectamente. Y yo ahora aquí no puedo resumirlo. Quiero decir, yo creo que este programa es para invitar a leer el libro. Estas gracias son las actuales, pero las virtudes humanas se viven de una manera, las virtudes sobrenaturales las realiza un hombre y se adaptan a la manera de ser nuestra, de tal manera que cada santo tiene su estilo, su peculiaridad, y puede tener el mismo grado de amor, pero lo vive de distinta manera. Las mujeres lo viven de una manera, los hombres lo viven de otra, y por eso entre la Iglesia hay distintas espiritualidades, y cada santo es original, cada santo tiene, porque ha vivido las virtudes, se adaptan al hombre y a la manera de ser de cada uno. Es decir, vive... Y por esto Dios, además de las virtudes, para que se puedan vivir las virtudes perfectamente, nos da unos dones. Las virtudes también son dones sobrenaturales, pero los dones se viven a la manera divina. Es decir, humanamente no se explican. Por ejemplo, pues el don de sabiduría no se entiende, si me permite la expresión, soy muy mayor que una niña como Santa Teresita del Niño Jesús, en un pequeño escrito tiene una explicación de la gracia de Dios que merece ser doctora de la Iglesia. Es decir, como ha hecho Santo Tomás, como ha hecho Santa Teresa, como ha hecho los grandes santos, que los papas la han alabado, que dicen que, bueno, que la ponen, que es la que ha explicado el Evangelio, que nos ha recordado el Evangelio. ¿Cómo se explica? Pero si no tenía estudios, si era una pequeña niña muy buena, que quería mucho a sus hermanas, que entró en el Carmelo, que no es una orden intelectual, es una orden pues contemplativa, de oración, que la vida cristiana es contemplativa, la mística es contemplación, que el padre Royo Marín lo explica muy bien, porque tenía el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, que actúan, y que no se explican. ¿Cómo se explica el martirio cristiano? Humanamente no tiene explicación, porque nosotros tenemos miedo, somos cobardes, muchos mártires han sido mujeres, y quiero decir, no soldados. Uno puede explicar pues, que San Sebastián pues, bueno, era un hombre formado en el ejército con virtudes castrenses y podía afrontar a la muerte, pero una Santa Catalina de Alejandría, que fue mártir a los 18 años, decía mujer en el sentido no despectivo, sino que bueno, no está dedicada pues, a tener la fortaleza castrense militar. Por lo menos Santa Catalina era una niña, bueno, pues una joven, pues más bien débil, temerosa. Santa Teresita también pues era temerosa, tenía, bueno, quiero decir que humanamente, y sin embargo, a la hora del martirio la viven con una fortaleza increíble. ¿De dónde viene esta fortaleza? Del don del Espíritu Santo, que lo da Dios y se vive no al modo humano, sino al modo divino. Por eso son cosas que no tienen explicación. Y lo que decía Roy Marín, que todos tenemos estos dones Espíritu Santo, y que hacemos cosas en la vida que uno mismo dice, bueno, pues yo no sé cómo aguanté aquella enfermedad, aquel sufrimiento. Bueno, lo aguantaste porque rezaste, porque otras personas rezaron por ti, y Dios te dio este don del Espíritu Santo. Los frutos son como obras que surgen de estos dones del Espíritu Santo, que están, esto no es teoría, está en la Biblia, y se habla allí también de los frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo, pues, bueno, esto que tenía el padre Royo Marín, pues esta humildad que he hablado al principio. El padre Royo Marín era un hombre manso, no polemiza nunca con nadie, no se pelea, seguía a Cristo, imitar a Cristo, era un hombre manso, como Cristo, era humilde. Esto se explicaba por los frutos del Espíritu Santo. Y tenía esto que, como es una cosa de Dios, las personas que los dones del Espíritu Santo, que han llegado a un grado de oración, de vida contemplativa tan intensa, nos atraen, y en ellas experimentamos a Dios. Por esto decimos, es un hombre de Dios, porque hablando con él, pues notas la presencia de Dios, notas que quieres ser bueno, notas que quieres decirse ir a Dios, porque él está en contacto con Dios, está amigo de Dios, están actuando estos dones del Espíritu Santo. Yo diría
que el padre Rollo Marín y nosotros, hombres del siglo XXI, muy mundanizados, muy formados por los medios de comunicación, o deformados, como quieran entenderlo, nos asusta, pues estos son términos antiguos, ya no hay que hablar de esto, pues hablar de virtudes, hablar de esperanza, hablar de dones, de frutos, de ascética, de mística. Bueno, estas son cosas que no... nosotros, yo quiero un cristianismo práctico, yo quiero... Bueno, cuando uno entra, ve que esto es lo más práctico y que no nos tiene que asustar el nombre. Uno no solamente no lo entiende, y esto pasa con leyendo el padre Rollo Marín, y usted que creo que es lector también de él, que uno se identifica con él y hace como un poco de examen, es decir, pues sí, realmente yo en un determinado momento he recibido esta gracia de Dios, yo tendría que hacer esto. Es decir, que no es una cosa puramente para saber, teórica, sino que es una cosa práctica. Yo diría que es lo más práctico, porque es un medio para conseguir esta salvación a la que estamos llamados, todos estamos llamados a la santidad. ¿Y a la santidad qué quiere decir? Pues a salvarnos para poder contemplar a Dios, para poder contemplar a la Virgen, para estar con nuestros abuelos, nuestros padres que están en el cielo, para disfrutar del cielo. Esto es lo que estamos llamados. Y para esto murió Cristo, y para esto sufrió tanto la Virgen María, y para esto fueron mártires los apóstoles, y para esto está la Iglesia. Y esto es lo que enseña el padre Rollo Marín, pero aprovechando toda esta gran experiencia y esta tradición cristiana, que es tan rica, que a veces es difícil, hay que dedicar muchas horas, mucho tiempo, que un cristiano corriente pues pueda acceder a ello, es decir, que pueda leer pues toda la patrística, que pueda leer a San Agustín. Rollo Marín lo sintetiza, lo explica, incluso dentro de esta síntesis aún hace estos pequeños libritos que se leen, bueno, se pueden leer, pues, qué sé yo, en un viaje de tren, que se pueden leer en el autobús, aprovechando tiempos muertos. Bueno, lo primero de todo, y casi lo único, es rezar. ¿Y qué es lo que enseñaba el padre Rollo Marín? A rezar. Y él era muy rezador, muy rezador. Lo primero es rezar, y es lo más importante, porque tendrá que hacerlo Dios. Nosotros como instrumentos, y rezar para que seamos fieles, para que no pongamos obstáculos a la gracia de Dios. Dios es el que nos salva, pero el que me condeno soy yo, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, que todos los hombres se salven y sepan. Y Él ya le dará los dones de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciencia por el Espíritu Santo. Como tienen, a veces experimentamos en muchos religiosos, muchas monjitas sin estudios, y tienen el don del consejo, el don del Espíritu Santo del consejo, el don de la sabiduría, porque se la da Dios. Dios ya lo da. Lo que quiere es que nosotros no pongamos obstáculos, no nos empeñemos en no querer salvarnos, en querernos condenar. Quien se condena es porque quiere Él. Incluso hay que pedir a Dios que me haga, que me cambie el corazón, que me cambie a mí mismo y que no ponga obstáculos. Porque Dios puede hacer, si quiere, darme esta gracia de que yo no ponga obstáculos. Y esto no me impide la libertad. Dios quiere que yo sea libre, porque la libertad es la condición para poderle amar. Nadie ama obligadamente, sino que uno ama libremente. Es decir, rezar mucho. Para difundir el pensamiento cristiano, pues lo más importante es la oración. En el ámbito de los libros es difícil, hay que confiar en Dios. Piense que, por ejemplo, aquí en España, cada día se cierran 2 librerías. El libro está en crisis, porque es alto, porque el importe, porque el fabricarlo, porque la gente no lee, porque la gente se dispersa, pues, qué sé yo, pues con los móviles, con las tablets, con jueguecitos, con lo que sea, que no digo que no haya que hacerlo, pero bueno, todo con mesura y dedicar al tiempo, cada cosa a su tiempo, y se dedica poco tiempo a leer. Yo en unas clases que daba de formación cristiana a señoras, una asociación de mujeres, les decía, miren, ustedes como amas de casa que tienen tanto trabajo, procuren tener cada día un cuarto de hora para leer, para ustedes. Desconectan móvil, teléfonos, los niños, el marido, y se dedican a pensar, a leer. Solo un cuarto de hora cada día. Es mucho, que no lo hacemos. Entonces, el cristiano que además de rezar, pues tiene que nutrirse, su vida interior, tiene que alimentarse,
tiene que leer. Nosotros le podemos ayudar con los medios de comunicación, con la publicación de libros, pero contando con la ayuda de Dios, porque en la Iglesia tenemos Cristo mismo, la Iglesia suya, la cabeza es Cristo, nos ha dejado los instrumentos, nos ha dejado pues su doctrina, su enseñanza, nos ha enseñado teólogos como el padre Royo Marín, nos ha dado una madre como es la Virgen María, que nos ayuda, que nos puede ayudar, y yo casi diría que si uno es consciente, y así lo hace a veces el padre Royo Marín, lo que hay que hacer es dar gracias a Dios, porque nos da su gracia, conseguida a través de Cristo y a través de su Iglesia, y nos ha dado la gracia de ser bautizados y de estar en la Iglesia. La Iglesia, y lo hace el Vaticano II y lo hace el Código de Derecho Canónico, continúa recomendando que en los seminarios se estudie a Santo Tomás. Y el padre Royo Marín y este libro en realidad es un resumen, ser o no ser santos, de la teología de la perfección cristiana, y la teología de la perfección cristiana es un resumen de Santo Tomás. ¿Y Santo Tomás qué es? Pues es la mejor manera, lo ha dicho la Iglesia, con que la Iglesia se ha expresado, diríamos, racionalmente, teológicamente. O sea que, en definitiva, no es más que la enseñanza de Cristo, del Evangelio. Naturalmente que hay que leer a Royo Marín, pero sobre todo el Evangelio, porque diríamos, todo lo demás, lo que enseña en la Iglesia, está implícito en el Evangelio. Allí está, que es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, del Verbo. Y en el Evangelio se dice siempre que recemos, siempre que recemos. Y bueno, hay que intentar hacerlo mejor. Precisamente la teología de la perfección cristiana es una perfección en la oración. Cada vez la oración tiene que ser más perfecto. Otra cosa es que nosotros estemos muy alejados de ello. Bueno, pues hay que ir rezando, hay que irlo pidiendo, ir cogiendo este hábito que Dios nos dará la fuerza. Es cuestión de empezar.